Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Este sería nuestro módulo número 5, que es sobre procesos industriales, y estamos ya en nuestra semana número 4. La semana pasada lo que estuvimos viendo fue mm, todo lo relacionado con lo que es Lean Manufacturing y Lean Six Sigma principalmente. Vimos el tema de qué es una muda, qué es, qué son desperdicios y cuáles son las actividades que generan valor. Lo que vamos a estar viendo esta semana es relacionado siempre a lo que es em, el tema principal, procesos industriales, pero ya enfocado en principalmente estudios de movimientos. ¿Qué es un estudio de movimientos? Vamos a ver, aquí les estoy adelantando nomás para que vean los temas principales, los indicadores de desempeño y metodologías utilizadas también para todo este tema de diagramación, como lo que es el diagrama bimanual. Vamos a verlo rápidamente porque ya lo vimos en módulos anteriores o en clases anteriores en realidad. Diagrama de proceso del operario y lo que es estudios de tiempos complementarios que tienen que ver con todo con estudios de movimientos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con lo que es los estudios de movimiento. Los estudios de movimiento es una metodología que se utiliza en la industria, en la parte de ingeniería industrial. En industria médica o a nivel general tenemos ciertas áreas que se enfocan en mejora de procesos como tal. Ven la parte de desplazamientos, ven la parte de distribución de planta, ven lo que es mejora de tiempos, y una parte de eso también es el estudio de movimientos. ¿Para qué sirve el estudio de movimientos? Para optimizar los movimientos físicos de las personas durante la ejecución de sus tareas. Y son movimientos principalmente manuales, pueden ser, o también movimientos de un lugar hacia otro. El objetivo de esto también es reducir tiempos improductivos, disminuir fatiga, riesgos ergonómicos, mejorar la calidad y precisión, aumentar productividad y garantizar el cumplimiento normativo. Recordemos que en la industria médica siempre tenemos que estar de la mano con lo que es el cumplimiento normativo. ¿Qué significa? Seguir con lo que indica la norma ISO 13485, las indicaciones de la FDA, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Y también, como parte de la industria médica, tenemos que ver el tema de la seguridad del paciente en- como parte del estudio de movimientos y la calidad del producto, por supuesto. Luego también el estudio de movimientos se va a utilizar para analizar los métodos, un método determinado, y a desarrollar también un centro de trabajo eficiente. Es decir, que en un proceso de trabajo como tal, y todo su ambiente, ya sea los recursos que se utilizan, el área donde se encuentra el proceso, todo esto es eficiente. ¿Qué es lo que implica este estudio de movimientos? Implica revisar los movimientos que efectúa el operario, cuál es la distribución física del puesto. Por eso les indicaba que esto es la revisión como tal de todo el proceso y el ambiente donde se desarrolla ese proceso, y no solo, digamos, los movimientos como tal. Hay que ver todo el área. También implica revisar las condiciones de trabajo, el uso de herramientas y equipo, el propósito de la operación, para qué se está realizando esa operación. ¿Por qué? Porque puede ser que hay algunos casos donde se tengan que hacer cambios en ese proceso, y entonces hay que tener claro que el propósito no se puede cambiar, por ejemplo, o el objetivo del proceso como tal. Y también revisar lo que es el diseño del producto o la pieza. Em, Este estudio de movimientos también busca no solo la eficiencia, sino minimizar errores humanos. Si mejoramos el ambiente, revisamos lo que es todos los movimientos que realiza la persona, entonces ayuda también a que esa persona tenga menor cantidad de errores. También reducir contaminación cruzada.
independientemente del tipo de contaminación, pero se disminuye la contaminación en general. Se optimizan procesos en cuartos limpios, se estandariza procesos críticos, reducir tiempos de cambio de línea o setup o tiempos de preparación de la operación como tal. Se mejora, por supuesto, la ergonomía en tareas repetitivas, porque entonces se ven todos sus movimientos, se ven cuáles son repetitivos, se ven cuáles son ineficientes y también se me pueden mejorar. Y se garantiza la repetibilidad en ensambles delicados. Es decir, que cuando hablamos de repetibilidad, esto se refiere a que se haga más bien siempre de la misma manera, que no hayan cambios en algún tipo de ensamble, en este caso delicado, porque si hay cambios que puede significar que el producto queda mal. Entonces la repetibilidad es que se haga varias veces o el mismo producto, la misma tarea, de la misma forma siempre. Y el área donde se aplica estudios de movimiento es, eh, podemos decir que casi cualquier tipo de proceso, como ensambles manuales, empaque, inspecciones, procesos en cuartos limpios a nivel general, etiquetado, pruebas funcionales y en entornos hospitalarios también en preparación de instrumental quirúrgico, flujo en quirófanos, movilización de pacientes, logística hospitalaria. Entonces, si lo ven, es bastante general. Cualquier tipo de proceso donde involucre movimientos, que la mayoría lo involucra, se puede hacer un estudio de movimientos. ¿Y cuáles son los beneficios claves de este estudio de movimientos en industria médica? La reducción de efectos, que esto interviene directamente con lo que es la calidad. El disminuir los riesgos de lesiones, que esto tiene que ver con la seguridad y con la ergonomía. Reducir tiempos de ciclo, que tiene que ver con la productividad. Regulación, porque estandariza eh, todos los procesos a nivel general. Y seguridad también porque hay una menor manipulación que es innecesaria. ¿Y cuáles son los factores críticos de los estudios de movimientos en el sector de la industria médica? Igual, un estudio de movimientos se puede hacer en cualquier tipo de industria, pero en la industria médica un estudio de movimientos va a implicar que se tenga que manejar o se tenga que llevar en paralelo ciertos temas, o sea, que no se pueden descuidar, principalmente los requerimientos regulatorios. Tenemos que tener en cuenta todo lo que nos indica la ISO 13485 a nivel de cambios, por ejemplo, un estudio de movimientos, ¿qué significa? Que estamos revisando un proceso. Y un proceso, ¿cómo tiene que ser a nivel de industria médica? Tiene que ser estándar, ¿verdad? Tiene que ser documentado, tiene que ser validado, tiene que haber un proceso, como lo indiqué anteriormente, documentado con todas las instrucciones. Y si queremos mejorar ese proceso, ¿qué implica? Que se tiene que hacer todo el análisis del cambio de ese proceso. Se tiene que hacer el ruteo a nivel del sistema de cuál es el cambio, se tiene que hacer el análisis de si afecta el estado validado de ese producto, luego se tiene que hacer todo ese proceso de cambio, de aprobación, se tiene que, si es necesario, se tiene que validar. Entonces no es tan sencillo como en otros lados, que usted hace su estudio de movimientos, hace el cambio, mejora y listo. No, aquí en industria médica tenemos que tener en cuenta todo lo que nos indica la parte regulatoria. Entonces, tener en cuenta lo que indica la TS485, la normativa, lo que indica la FDA a nivel general, pero también la parte de validación de procesos, lo que son las buenas prácticas de manufactura, recordando aquí que eh, igual si hacemos cambios, las personas tienen que, todo tiene que tener trazabilidad, tenemos que tener claro quién lo realizó, ¿verdad? De inicio a fin ese proceso, en este caso es estudio de movimientos también, ¿verdad? ¿Quién lo está haciendo? Si hay un cambio, en quién lo realizó, en qué momento, y el tema también de validación de procesos, como ya lo indiqué, que es parte de los requerimientos de la normativa. Eso es lo principal, el tema regulatorio. No podemos hacer ningún estudio de movimientos o cambios sin que eh, se revise todo lo que indica la norma. Luego también está el control de contaminación.
se tiene que, cuando se hace ese estudio de movimientos, revisar cómo se pueden minimizar los movimientos en cuartos limpios a nivel general, ¿verdad? Porque si hacemos un estudio de movimientos y mejoramos algunas cosas, pero implica, por ejemplo, que haya otros efectos adversos a nivel general del cuarto limpio, como, no sé, cruces de flujo o que algo a nivel ergonómico no está funcionando, entonces y no lo podemos implementar, ¿verdad? Entonces tiene que haber todo una revisión, un análisis de esa mejora sin que afecte otras áreas. Y el tema de la precisión también, porque hay muchos dispositivos que requieren movimientos pequeñitos, movimientos milímetros o milimétricos más bien, y entonces hay que tener mucho cuidado con esos cambios que puedan afectar la formación o el desarrollo o la construcción o la manufactura de ciertos dispositivos. También que hay que controlar la fuerza dependiendo del proceso también y que sea una secuencia exacta. Todos estos factores hay que siempre revisarlos. ¿Alguna consulta o duda hasta acá de lo que es el estudio de movimientos? Ahora bien, ¿cómo implementamos o cómo realizamos un estudio de tiempos o de movimientos más bien? Tenemos varios pasos. El primero es seleccionar el proceso crítico o qué es lo que vamos a, eh, dónde vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? Entonces podemos tener un ejemplo que vamos a hacer ese estudio de movimientos en un ensamble de catéter, un empaque estéreo. Ya vimos que a nivel general se puede hacer casi en cualquier proceso que tenga movimientos y como casi todos los procesos tienen movimientos, entonces podemos decir que es algo general, que se puede aplicar en todo. Entonces en este caso el ejemplo es un ensamble de catéter o un empaque estéreo. Paso 2 es registrar la operación. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se registra? Utilizando un video, observación directa, entonces que yo voy a ver el proceso como tal y voy apuntando y también mediante toma de tiempos. Son registros o son herramientas que se pueden utilizar por separado o se pueden utilizar al mismo tiempo. Pongo una cámara, pero al mismo tiempo estoy revisando el proceso para ver algo adicional y también tomo tiempos con un cronómetro o con la misma cámara, con el mismo video y lo analizo después. Luego se descomponen los movimientos, identificar los TERBLICs, que ya vamos a ver más adelante qué significan, separar movimientos útiles versus innecesarios y luego se rediseña el método. Entonces aquí se reorganiza la estación, se acercan materiales porque ya estamos viendo que son movimientos. Entonces, ¿qué significa? Significa que anteriormente, por ejemplo, necesitaba tomar una herramienta y esa herramienta significaba que el operario tenía que hacer todo movimiento del cuerpo, todo un giro para tomar esa herramienta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que esa herramienta no va a estar atrás, por decirlo así, sino que va a estar adelante. Entonces, va a evitar que la persona rote y tenga que estar haciendo movimiento de cadera, ¿verdad? O de espalda, que lo pueda lesionar. Y adicional, ese giro significa un tiempo adicional, no sé, de 5 segundos. Entonces, ahora, con únicamente ese movimiento de los materiales o de las herramientas, estamos haciendo que el proceso ya sea más eficiente, es decir, en menor tiempo, y que también el tema de la seguridad o de la ergonomía sea mejor para la persona. Entonces aquí se eliminan giros innecesarios y se ajustan alturas. Y al final se valida. Entonces se hace una prueba piloto con la persona, se le dice, haga ahora este proceso que estoy indicando. Se hace la medición del antes y después, ya se tenía tal vez la medición del antes porque se tomó video, se tomó tiempos, se revisó y ahora se va a tomar el video de este que se está proponiendo. Y luego se documenta para auditoría. Entonces aquí en la parte de validar es todo lo que ya les indiqué en la parte de industria médica. Eh, se hace todo el estudio del cambio, se propone la mejora, lleva a aprobación ese proceso nuevo, se revisa si hay que validar el proceso como tal, si hay que hacer corridas del producto, donde la persona haga ese proceso nuevo y se verifica que no haya ningún cambio a nivel de especificaciones del proceso o del producto más bien.
¿Alguna consulta o duda en el procedimiento? Ok, si no hay, entonces continuamos. Ahora, parte de los estudios de movimientos o a nivel general de industria médica significa llevar indicadores de desempeño, que son los KPIs, por sus iniciales en inglés. Indicadores de desempeño, cuando vean KPIs, ¿qué significa eso? Indicadores de desempeño. Y en industria médica tenemos diferentes tipos de indicadores de desempeño, que son tiempos de ciclo, tiempo estándar, porcentaje de movimientos improductivos, aquí es donde termina el tema de los estudios de movimientos, las tasas de defectos, que también pueden verlo cuando en industria médica mencionamos yield o mencionamos scrap, todo eso tiene que ver con el tema de los defectos. Índice ergonómico, el REVA y el RULA, es la parte, es indicadores meramente de ergonomía y el cumplimiento de SOPs. Tal vez no lo he escuchado tanto, pero tiene que ver con lo que es el seguimiento de procedimientos. Entonces, en algunas empresas sí lo utilizan. Entonces, nuevamente, estos son ejemplos de indicadores de desempeño. Pero, ¿qué son esos indicadores de desempeño? Son métricas que se cuantifican y se utiliza en las industrias a nivel general para evaluar eficacia, para evaluar progreso, para evaluar éxito, ¿verdad? Dependiendo de ese indicador. También pueden evaluar incluso temas financieros, digamos, si estamos mejorando a nivel económico. También hay otros indicadores que son de productividad como tal. Ahí vimos alguno, creo que no, pero hay temas de productividad, por ejemplo, que cuántas unidades hicimos por día, cuántas unidades hicimos por semana o por mes. Entonces, depende del objetivo que se necesite, hay un tipo de indicador, ¿verdad? Y eso lo va a proporcionar la empresa. Pero lo importante es eso, que ese indicador lo que le va a permitir a la empresa es ver cómo está. Si el indicador está bajo, entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos mal, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué acciones vamos a tomar? Si el indicador está alto, muy bien, entonces, ¿qué hacemos para mantenernos o qué hacemos todavía para mejorar más? Entonces, eso es lo que le permite medir el rendimiento de las acciones, de los equipos o de los proyectos en áreas productivas, ventas, finanzas, marketing a nivel general. Ahora bien, ¿cuáles son errores comunes a nivel general cuando realizamos estudios de tiempos o cuando medimos eh, cuando hacemos procesos a nivel general? Que se puede enfocar en la velocidad y no en la calidad. Entonces aquí, si hablamos del KPI, por ejemplo, el indicador de desempeño de defectos, eh, y nos enfocamos solamente, estamos hablando de este indicador, pero nos enfocamos solamente en un indicador de productividad, al final no es lo mejor. ¿Por qué? Vamos, todos tienen que revisarse a nivel general, no solamente uno. Porque si solo queremos sacar unidades a nivel general, sacar unidades, pero todas al final llegan mal, ¿para qué nos sirve? Entonces hay que ver varios indicadores a la vez. Temas de sí, productividad, pero también de yield o de scrap. Porque si tenemos un indicador muy malo de scrap, o sea, muy alto, en este caso, como son scrap, es decir, de rechazos o no conformidades, significa que lo que estamos haciendo se está haciendo mal y tenemos que producir más cantidad y eso significa mayor costo a la empresa. ¿Por qué? Porque es mayor personal haciendo, produciendo nuevamente para cumplir con la demanda de los clientes. Significa que todo eso se va a ir a la basura, por supuesto. Significa mayor tiempo, etcétera. Entonces, aquí es siempre, hay que enfocarse igual en la calidad. Luego, otros errores comunes son no documentar cambios para validación, que eso tiene que ver también con el estudio de movimientos. Siempre se tienen que analizar todos los procesos de mejora, se tienen que validar y hacer todo ese proceso de validación para confirmar que no haya ningún efecto adverso al producto o cambio de nivel de especificación por la que fue diseñado ese producto.
Otro error común es ignorar requisitos regulatorios, ya lo vimos, ¿verdad? A nivel de industria médica, siempre igual cualquier cambio, aunque sea bueno, aunque sea de mejora, tiene que hacerse su respectivo análisis, validación, aprobación y documentación. No considerar ergonomía también. Si hacemos algún cambio para mejora y no consideramos cómo está la persona que lo ejecuta, si hay mayor probabilidad de que se lesione, entonces también no está bien. ¿Por qué? Porque además de la calidad, la seguridad es uno de los ejes principales a nivel de industria médica. La seguridad para el paciente, que tiene que ver con que hagamos un producto claramente de calidad, pero la seguridad también de la persona que elabora o que realiza ese producto. Y claro, otro error es implementar mejoras sin pruebas pilotos, porque puede parecer muy bonito un cambio o una mejora, se puede ver muy bien, pero si no se hacen pruebas para confirmar, puede ser que al final no nos funcione. Entonces, siempre hay que hacer pruebas pilotos o pruebas a nivel general antes de realizar ese producto. Es decir, ¿cuál sería la prueba? Si hacemos un cambio en un proceso, entonces vamos a realizar cierta cantidad de unidades con ese cambio para ver si las unidades salen bien, por ejemplo, para ver si el proceso de verdad funciona o de verdad mejora y lo medimos, ¿verdad? Si no medimos algo, no sabemos si está mejorando. Entonces, todo eso tiene que ver con esas pruebas pilotos. Consultas o dudas hasta acá con errores comunes. Ahora bien, ¿cuáles son las metodologías utilizadas para hacer esas mejoras de procesos? Tenemos diagramas bimanuales, que ya lo vimos en clases anteriores, solo lo vamos a mencionar acá. Diagrama de proceso del operario, estudio de tiempos complementarios y análisis de Terblix, que este es el tema que les mencionaba que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cada uno a continuación. El diagrama bimanual, como lo vimos en clases pasadas, analiza lo que son los movimientos de cada mano. Por eso se llama bimanual, porque lo vemos así, las dos manos que realizan y si esas actividades son de espera o son desperdicios, entonces ahí se pueden mejorar. O si una mano espera a la otra, lo que se busca es hacer más eficiente ese proceso manual, tomando en cuenta lo que realiza cada mano. Eso es lo que realizan o eso es lo que vemos en un diagrama bimanual. Y luego el diagrama de proceso del operario es algo similar, solo que aquí ya lo vemos general, lo que realiza el operario como tal. Registra operaciones, registra transportes, inspecciones, demoras, almacenamientos y también por ese registro y por esa visualización de lo que realiza acción por acción, podemos visualizar desperdicios, mudas, recordemos la semana pasada lo que vimos, que son parte de la metodología Lean y las podemos también eliminar. Entonces este es un ejemplo donde pueden ver cómo es un diagrama de proceso del operario. Está en inglés, pero lo que ustedes pueden ver es que están los elementos que le dice si es una inspección, si es una espera, donde dice wait, el número 8, eso es una espera. También hay una soldadura, hay una inspección. Y entonces aquí en la parte de remarks, que es, digamos, comentarios, podemos decirlo, podemos indicar que si es una mejora, si podemos eliminarlo o si podemos cambiarlo, incluso dependiendo de lo que hayamos observado. Y también utiliza símbolos como los utiliza el manual, pero en este caso son para esas operaciones. Si es un transporte, si es una espera, entonces ahí lo vamos apuntando y luego lo podemos mejorar. Y también podemos aquí apuntar las distancias de una acción a otra y los tiempos. Entonces, igual podemos hacer este diagrama y luego lo mejoramos, indicamos acciones de mejora y luego apuntamos esas mejoras, las hacemos el plan piloto, o sea, hacemos unas pruebas de piloto y podemos hacer esa comparación de si mejoró
a nivel de distancias y de tiempo. Entonces ya con eso confirmamos que estamos haciendo la mejora y que está siendo efectiva esa mejora. Y ahora bien, a nivel de estudio de tiempos o de estudio de movimientos, también podemos tener un estudio de tiempos complementarios que se combina con cronometraje, que esto es, digamos, utilizar algún cronómetro para apuntar precisamente esos tiempos, porque si no tenemos cuántos son esos tiempos, no podemos mejorarlos o no podemos revisarlos. Luego también tenemos la medición de tiempos de los métodos, que este es un sistema estandarizado. Esto es un sistema estandarizado utilizado para analizar operaciones manuales y lo que hace es que descompone los movimientos en operaciones fundamentales o en movimientos fundamentales. Por eso este estudio de tiempos complementarios es parte de, o se puede utilizar como parte de lo que es el estudio de movimientos. Porque aquí lo que hacemos es apuntar cuáles son esos movimientos fundamentales que son generales, como son alcanzar, girar y agarrar. Y a cada uno de esos, lo que se le hace es que se le asigna un tiempo. Se desarrolló en la década de 1940 y cuál es su objetivo, es optimizar la productividad eliminando movimientos ineficaces. ¿Por qué? Porque entonces observamos el proceso, vemos cuáles son esos movimientos, vemos cuáles son esas acciones y las colocamos como son movimientos manuales, ¿verdad? Lo que hacemos es, ok, esto que es este movimiento de acá a acá, ¿qué es? Un alcance, ok, es un alcance. Este de acá es un movimiento, es mover. Este otro es girar. Este otro es una espera. Entonces ya vimos ahí que hay un desperdicio, porque no es parte de lo que son los movimientos fundamentales. Entonces tenemos que ver cómo eliminarlo. Y hay otra técnica que se llama técnica de secuencia de operaciones de Maynard, por quien lo creó, y es algo muy similar. Es un sistema de tiempos predeterminados que también analiza, mide y optimiza operaciones manuales. Ambos son para operaciones manuales, porque estamos hablando de movimientos, de estudio de movimientos. Pero en este caso también es de operaciones manuales y de maquinaria. Y también se basa en secuencia de movimientos básicos como obtener, mover, colocar. Vean que habla de secuencias de movimientos básicos y en la otra habla de movimientos fundamentales, pero ambos están eh, identificando movimientos que son generales para todo tipo de proceso. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar, vamos a analizar ese proceso y los vamos a colocar en cada uno de esos tiempos o más bien de esas acciones que son generales o fundamentales. Igual para evaluar la eficiencia y ver cuáles son oportunidades de mejora. Pero en la industria médica, aunque tenemos a nivel general estos dos, el cronometraje ya es fundamental, es general, pero tenemos estos dos, el que más se utiliza es el MTM, que es el primero, la medición de tiempos de métodos. Y ahora aquí este es el que les indicaba. El análisis de Terblix se llama así porque lo desarrolló Gilbert, que es un apellido en realidad. Y si ustedes ven, en realidad esto es el nombre o el apellido al revés. Ellos le pusieron ese nombre y bueno, fue curioso que en lugar del nombre de ellos o el apellido de ellos les colocaran el apellido, pero al revés, algo curioso. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Descomponer los movimientos en 8 micromovimientos básicos. Buscar, agarrar, mover, posicionar, soltar, etc. Pero hay 18 que son generales y aquí los que no son parte de esto, entonces digamos que pueden decirse que son desperdicios. ¿Cuál es la aplicación básica o práctica? Para identificar movimientos innecesarios, reducir microdemoras y mejorar secuencias de ensambles. Entonces aquí tenemos un ejemplo o la tabla donde pueden ver cuáles son los movimientos o micromovimientos que son eficientes y los que son ineficientes. Por ejemplo, alcanzar
tomar, mover, soltar, ensamblar, desmontar, usar y preparar posición, todo esto es eficiente. Lo que no es parte de los TERBLEX son planear, buscar, seleccionar, inspeccionar, demora, colocar en posición, descansar, sostener todos esos. Tenemos que ver cómo los mejoramos, cómo los eliminamos para poder hacer ese proceso más eficiente. ¿Alguna consulta o duda? Entonces, esos micromovimientos que ellos seleccionaron, que son 18, son esos movimientos fundamentales, que son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se puede aplicar a cualquier actividad productiva y que se ejecuta por las manos del operario. Recuerda que son micromovimientos, entonces son cosas eh, que se hacen directamente con las manos de la persona y son desarrollados por los Gilbert, y por eso aquí se les llama así, por lo que ya les indiqué que es algún dato curioso, que le pusieron Terblick y es el apellido de ellos al revés. Y aquí tenemos los ejemplos. ¿Alguno quisiera leerlos? Estas actividades fundamentales. ¿Alguno que me ayude? Ujú. Ok, perfecto. Entonces, aquí están todos los ejemplos, pero si pueden ver, los que vimos anteriormente, tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17. Vamos a ver. 17, falta uno acá, porque son 18 en total. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí sí están todos. Pero entonces, aquí pueden ver que son movimientos fundamentales, pero tenemos los que son eficientes y tenemos los que son ineficientes. Pero igual son parte de los TERBLEX. Entonces es para conocer entre esos que son fundamentales, porque siempre existen, digamos, esos ineficientes, cómo se pueden reducir. Si hay que planear, ok, vamos a planear, pero ¿cómo planeamos en menor tiempo? Por ejemplo, si hay que descansar, porque eso es un tema ergonómico, porque las personas no pueden estar procesando por un largo tiempo, entonces, ¿cómo hacemos para que ese descanso sea eh, el eficiente, el adecuado? Es decir, que sea el necesario para que la persona pueda hacer esos movimientos de descanso para sus manos, por ejemplo, o el cuerpo en general, pero que sea ineficiente, no que haga movimientos y en realidad no esté estirando. Porque en industria médica, a nivel de seguridad, usualmente lo que hacemos es esos tiempos de descanso para hacer estiramientos. Entonces, igual, que se hagan, porque es un tema de seguridad, pero que se hagan correctamente o que se hagan bien. Y así con todos los demás. Cuando encontramos esos que son ineficientes, entonces, ¿qué hacemos para mejorarlos, evitarlos, disminuirlos? Si así es, si es posible. Eh, pero primero ya lo que hicimos y lo más importante fue identificarlos. Aquí tenemos un ejemplo donde ponemos esos nombres, esos tipos de acciones, el símbolo, ¿verdad? En inglés y en español tenemos el color y tenemos aquí el símbolo que es mejor que nada más que lo vean. Aquí es como un ojito, es una flecha, una como carita. Tenemos hasta el color. Aquí están todos hacia abajo. Y a nivel de dónde se utilizan, podemos decir algunos. Entonces, sujetar o tomar. Este es el símbolo que vamos a utilizar
Y el ejemplo es tomamos una herramienta. O inspeccionar, el símbolo es este, ¿verdad? Y se comprueba la computación, la computadora portátil desde todos los aspectos. Entonces, con esa comprobación, eso es una inspección. Entonces aquí lo colocamos como inspección. Y luego una demora evitable, aquí vemos que es como una persona acostada para que sea más sencillo. Y esto sucede cuando comenzamos a ver otras cosas y revisamos otros problemas. Algo pasó, entonces la persona se detuvo y empezó a ver otra cosa. Entonces es una demora que se puede evitar. Y en planeación, el símbolo es este, es café, color café. Es como una persona con una rayita. Y en este caso es que creemos que lo haremos en el futuro, ¿verdad? O estamos pensando qué vamos a hacer. Eso es una planeación. Entonces, esos movimientos se colocan como parte de el estudio de tiempos o movimientos y movimientos y se selecciona cuáles son de esas acciones fundamentales de Terblix que ya vimos a cuál corresponde. Pero si ven en el ejemplo, no nos va a decir, ahí están planeando. Nosotros tenemos que entender que eso es una planeación. O no nos va a decir, vean el ejemplo de abrir la laptop y quitarle la pita. Vamos, en este caso, quitarle algo a la computadora. Vean que los nombres son diferentes. Nosotros somos los que tenemos que analizar esa acción a cuál de las acciones fundamentales se refiere. Entonces, en este caso, como la estamos abriendo, le estamos quitando algo, eso es un desensamblar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, revisar el proceso y ver a cuál corresponde cada uno. Entonces, aquí vemos cada una de esas acciones fundamentales, cuál es ese significado. Cuando hablamos de buscar, esto es para localizar un objeto. Encontrar es la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto a mano. Recordemos que esos son movimientos manuales. Seleccionar es cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o más semejantes. Entonces el ejemplo aquí lo ven. Tenemos esta pieza y tenemos esta otra, la X. ¿Cuál de todas las vamos a seleccionar? Se seleccionó la X. Entonces esa selección entre varias, cuando tenemos esa opción, el nombre de la acción fundamental es seleccionar. ¿Alguno que quiera leer este? Tomar. Que me ayude, por favor. De los que están conectados. Orleni, no se le escuchó. No sé si alguno le escuchó. Sí, adelante. Orleni, ¿me escucha? ¿Nos va a ayudar con la lectura? ¿O algún otro compañero? No sé si es que tiene problemas con el audio. Adelante. Sí, digamos que para cogerla en una operación, ¿verdad? Porque al final es algo similar a lo que es tomar, pero nada más es esa acción de movimiento, de eh, agarrar algo con las manos, rodeándola con las manos o con los dedos, eh, y eso es así, es como levantarla, digamos, para moverla de un lugar a otro.
¿verdad? Y luego también tenemos lo que es sostener, que esto es que igual la tomamos, como lo hicimos anteriormente, pero la mantenemos en la mano, esa herramienta o ese objeto o lo que sea, pero la mantenemos en la mano. Entonces eso es sostenerse. Si tenemos o vemos algo así, sabemos que la acción fundamental de Terblick es sostener. Luego mover. Esto es el movimiento de la carga con mano, que puede ser también en forma de presión. En el dibujito lo que ven es que estamos moviendo algo, pero eso implica que nuestras manos tengan que hacer ese movimiento a nivel general. Luego alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía, sin resistencia, hacia un objeto, retirándola de él. Entonces pueden ver aquí el ejemplo. ¿Qué significa? Que estamos, no hemos sostenido todavía o no hemos alcanzado, perdón, no hemos tomado todavía, sino que ese movimiento nada más de llegar al objeto es el alcanzar. Colocar en posición, alguno que lo quiera leer, por favor, compañero. Adelante. Ok. Entonces, colocar en posición es esto. Situamos o dejamos ese objeto de modo que quede en esa orientación correcta em, para luego ser utilizado. Entonces nada más se deja donde se necesita, en esa orientación. Y luego el ensamble es la unión de piezas correspondientes que se hace por medio de las manos igual. Entonces, si tenemos que hacer eso, unión de dos piezas o más, eso es un ensamble. Y luego el usar, esto es cuando una mano o las dos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta un trabajo productivo. Entonces, mantenemos algo en las manos para hacer un proceso específico. No sé, podemos decir que estamos escribiendo. Entonces, esa utilización del lápiz es un uso. Estamos usando ese objeto para hacer algo productivo, que en este caso sería escribir. Entonces, si hacemos algo similar, sabemos que eso es un uso. Luego de ese ensamblar, ya vimos que el ensamble era unión de varias piezas, dos o más. Y desensamblar es desunión, podemos decirlo para verlo más sencillo, de dos piezas o más. Eso es lo que, si tenemos algo similar, sabemos que es un desensamblar. Y luego inspeccionar alguno que quiera leerlo, Andrea o Jorlene, porque Patrick dice que tiene el micrófono malo. Jorlene no se escucha. Ujú. Gracias, Andrea. Exacto. Entonces es una, ok, es una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Entonces, eso también puede ser parte de movimientos, pero es más general de la persona, es decir, que puede ser visual o puede ser también con las manos, pero se tiene que observar esa pieza, se tiene que mover para poder revisar que esté en buenas condiciones o para asegurar la calidad de ese producto. Entonces, si tenemos algo similar, igual es una inspección.
Luego, precolocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en la que ha de ser sostenido cuando se necesite. Entonces, antes vimos que era colocar en posición, ¿verdad? Es dejarlo en la orientación que va, pero en este caso es en un sitio antes de ser colocado en su posición ya final, digamos, esta precolocación en posición. Nada más para que quede más sencillo de tomar para luego ya ensamblarse o ya dejarse su posición final. El soltar, ya vemos, es cuando se abandona el control de un objeto, entonces sencillo, lo pueden ver en la imagen, nada más eh, tenemos algo en las manos y abrimos la mano, entonces ya soltamos eso que teníamos, eso es un soltar. Luego la demora inevitable, Andrea. Andrea, nos ayuda, por favor. Andrea, ¿me escucha? Ahora sí, ok. Ese está bastante sencillo, ¿verdad? Cuando se está haciendo alguna operación y hay una interrupción de repente, que no se puede evitar. Por ejemplo, no sé, algo que sea a nivel de calidad o algo que sea a nivel productivo. Eh, esa demora que no se puede controlar, que se necesita sí o sí, entonces eso es una demora inevitable. Y la evitable es algo que es un tiempo muerto, que nada más la persona dijo, ok, voy a descansar porque quiero, o voy a hacer esta otra cosa porque me cansé de hacer esto otro. Algo que sí no es necesario y que se puede evitar totalmente, se le conoce de esa forma, como sus palabras lo indican, demora evitable. Eh, ¿Por qué? Porque solo el operario es responsable, ya sea intencionalmente o no intencionalmente, tal vez no se dio cuenta, pero se puede mejorar o se puede evitar como tal esa demora. Y luego en planear es un proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. ¿Por qué? Porque tal vez el proceso no está claro, entonces se tiene que dar un momento para ver qué es lo que sigue. Entonces, esa planeación también es una actividad que es ineficiente de acuerdo a lo que indica Terflix, de acuerdo a esas actividades fundamentales que indicaron los autores. Y luego descansar es la necesidad que tiene el operario de reponerse de la fatiga. Ya lo sabemos, es un descanso a nivel general. Y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo lo pueden ver a nivel de la materia de clase. Se llama ejemplo práctico EDM. Pero lo que pueden ver es, hay varios casos, pero lo que pueden ver y deben de estudiarlo es cómo se debe realizar un estudio práctico de movimientos. Entonces tenemos el proceso, hay que revisar el nombre, ensamble manual de válvula médica, cuál es el problema
En este caso es que el operador gira el torso a 45 grados para tomar componentes secundarios. ¿Cuál es el tiempo de hacer ese giro? 0.8 segundos por ciclo. ¿Y qué ha generado ese giro? Dolor lumbar reportado. Entonces ya vimos lo que impacta a nivel de tiempo y lo que impacta a nivel de ergonomía. ¿Cuál puede ser una solución a eso? Reubicación de bandeja al frente, ya se los mencioné también antes como ejemplo, y altura ajustada a nivel del codo, ¿verdad? Por la parte ergonómica. ¿Y cuál es el resultado? Una reducción del 12% en tiempo de ciclo, porque ya vimos que el 0.8 impactaba el tiempo de ciclo, eliminación del giro repetitivo y mejora ergonómica. Ahora bien, ¿cuáles tenemos estudios de movimientos a nivel de industrias en general? Pero en industria de dispositivos médicos tiene ciertas características por el hecho de ser de industria de dispositivos médicos. Entonces, en industria general, el estudio de movimientos tiene un enfoque en productividad, pero en industria médica tiene un enfoque en calidad y en seguridad también. En la industria general hay cambios rápidos, pero en la industria médica hay cambios validados, o sea, no son tan rápidos como ya lo vimos. En la industria general hay menor regulación, pero en cambio en la industria médica, como en todo la industria médica específica, hay alta regulación. Y en industria general hay margen de error mayor y en cambio en la industria médica es casi cero tolerancia. O sea que se puede hacer un cambio a nivel de movimientos, pero todo esto tiene que ser controlado, tiene que ser validado, tiene que ser aprobado. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso donde se puede hacer un estudio de movimientos. Es un flujo laminar, la persona está sentada, tiene que utilizar primero instrucciones del SOP, es decir, de un procedimiento. La zona o el área de la persona es este flujo laminar, que es esta área donde se tienen contenedores de tubo, bandejas conectores, bandejas de válvula y herramientas de prueba. Y ahí, como pueden ver, está toda la parte ergonómica, la silla, cuál es la altura de sus brazos, cuál es el movimiento de sus manos también. Vean que tiene rechazos o que puede rechazar ciertos productos, entonces tiene un recipiente de desechos. Hay que ver cuál es esa distancia para llegar hasta ese recipiente. El reposabrazos que ya vimos, que cuál es la altura correcta. Tiene una silla donde realiza o se sienta para realizar ese proceso, entonces hay que ver la altura de esa silla, si es ajustable, y claramente como está mucho tiempo sentado, entonces también puede tener un tapete antifatiga, porque los pies están en el suelo igual. Y luego, entonces aquí ya podemos vemos cuál es el alcance, o sea, cuál es ese movimiento que realiza a nivel de silla o de brazos, hasta dónde tiene ese alcance, si el material está al frente o está a los lados, o qué distancia tiene ese material. La ergonomía, lo que ya vimos, que la silla tenga la altura específica según el cuerpo de la persona, que los brazos tengan la altura según el largo de esos brazos de la persona también, y que también las manos estén ojalá siempre libres, no que estén con materiales cerca o con materiales siempre sostenidos. Entonces todo esto a nivel de área, de ambiente, del trabajo de la persona, hay que observarlo para hacer ese estudio de movimientos. Ahora bien, tenemos otro tema que está relacionado con el estudio de movimientos, pero es economía de movimientos. Este es un conjunto de principios desarrollados principalmente por Frank y Lillian Gilbert que buscan optimizar el trabajo manual para reducir la fatiga y eliminar movimientos innecesarios.
Entonces buscan incrementar productividad, mejorar eficiencia ergonómica, mediante movimientos que pueden ser suaves, simultáneos, simétricos y rítmicos. Y se pueden utilizar cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en tres subdivisiones o principios básicos. La primera es aplicación del uso del cuerpo humano. La segunda es el arreglo del área del trabajo. Y la tercera es el diseño de herramientas y equipo. Estos tres, todo para buscar esos objetivos que ya vimos. Incrementar la productividad, mejorar la eficiencia ergonómica, es decir, que la persona no tenga lesiones y que se mantenga sana. Y igual, hacer más eficiente el proceso. Entonces, en el primer punto, que es la aplicación y uso del cuerpo humano, tenemos que las dos manos deben empezar y terminar al mismo tiempo. Es lo ideal. No siempre va a pasar, pero es lo ideal y es lo que se va a buscar. Que los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea en direcciones opuestas y simétricas. ¿Por qué? Porque hacemos más eficiente el proceso, porque lo hacemos más rápido, porque no estamos con que una mano está esperando a la otra para que realice el trabajo. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. ¿Qué significa esto? Que todo tiene que ser alcanzable para que no haya movimientos adicionales de espalda, de cuerpo, que vayan a hacer lesiones. Es preferible movimientos suaves y continuos y el ritmo es esencial. Y luego en el arreglo del área de trabajo, siempre es importante tener un orden, limpieza y limpieza en las áreas, un despeje de línea como le llamamos en industria médica. ¿Y qué significa este despeje de líneas? Que contemos con todas las herramientas necesarias para la función o el trabajo que se está realizando, con todos los materiales y por supuesto con todos los controles. Y tienen que estar siempre en lugares fijos y también que sean localizados, o sea, que estén cercanos al operario. Y que sean visibles, por supuesto, para que puedan tomarse de forma más ágil. Y esto va a significar entonces que el proceso sea más sencillo. ¿Por qué? Porque no va a estar buscando dónde está la herramienta, si está aquí, porque digamos que no tiene un lugar fijo, entonces la dejé aquí ayer y ahora está en el otro lado, entonces tengo que estar buscando. O no está, entonces tengo que ir a otra estación. Entonces, todo eso son tiempos improductivos que hay que eliminar. Y luego, el diseño de herramientas y equipos es la parte donde se deben tener guías para utilizar esas herramientas y equipos. Se deben tener ciertos accesorios o ayudas para utilizar esas herramientas y equipos, por ejemplo, pedales o sostenes, para que las manos realicen más trabajo productivo. O sea, que podamos utilizar los pies, por ejemplo, sin tener que estar utilizando las manos, que en realidad esas manos se pueden utilizar para hacer otros trabajos que son productivos. Luego procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizados fácilmente. Ya lo vimos, que estén en lugar alcanzable, que sea cercano, que sea visible y que estén fáciles de tomar. Y luego las palancas, manivelas, pedales, etcétera, deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo. Entonces, todo eso que nos va a ayudar a tener las manos libres para poder realizar trabajos productivos, también tienen que estar en posiciones adecuadas que no se tengan que estar moviendo tanto esa persona, porque si no, no nos sirve de nada, va a ser igual improductivo o eh, malo para la parte ergonómica, para la salud de la persona. Porque hacer actividades que generan ciertos movimientos que no son normales para el cuerpo, lo que van a hacer son lesiones al final. Y estos son movimientos generales de lo que son las manos, eh, donde tenemos movimientos de solo los dedos, tenemos movimientos de los dedos y la muñeca, tenemos movimientos de dedos, muñeca y antebrazo, que todos estos se pueden tener en algún proceso de y revisión
de estudio de movimientos, tenemos procesos donde solo tenemos movimientos de dedos, muñecas, antebrazos y brazos, o sea, todo. Y también otros donde se utilizan los dedos, las muñecas, el antebrazo, el brazo y el cuerpo completo. Esos son todos los tipos de movimientos generales que tenemos. Ahora bien, ya vimos lo que es la economía de movimientos, ya vimos lo que es el estudio de movimientos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que el estudio de movimientos es el análisis sistemático de cómo se ejecutan las tareas para eliminar movimientos ineficientes. Y la economía de movimientos es el conjunto de reglas y principios de diseños que se aplican para mejorar dicha tarea. Entonces lo vimos. La economía de movimientos implicaba 3 subdivisiones, ¿recuerdan? Me voy a devolver un momento. Aplicación y uso del cuerpo humano. Entonces, ¿qué estamos haciendo esto? Para hacer más eficiente ese movimiento. Arreglo del área de trabajo para hacer más eficiente esa área y que se pueda hacer igual eficiente al final del proceso. Y el diseño de herramientas y equipos también para que no tengamos que hacer tantos movimientos con las manos y podamos usar otras partes del cuerpo y dejar esas manos libres para que puedan enfocarse en trabajos productivos. Eso es el estudio de movimientos, perdón, la economía de movimientos. Pero el estudio de movimientos es nada más cuáles son esas tareas que son ineficientes y cómo las eliminamos. La economía es toda el área, toda el espacio donde se realiza el proceso, cómo puede mejorarse para o rediseñarse para mejorar dicha tarea. Entonces, en el estudio de movimientos se observa, se registra, se desglosa una tarea en sus movimientos fundamentales o TERBLICS, ya los vimos, para eliminar cuáles son los innecesarios, porque los TERBLICS nos dicen los eficientes y los ineficientes. Y la economía de movimientos, que son los principios, que son donde revisamos las técnicas o aplicación práctica basadas en la experiencia para mejorar la eficiencia del trabajador, todo su espacio, todo su entorno, organizando el lugar del trabajo y las herramientas de manera óptima. Entonces, en resumen, el estudio analiza y la economía optimiza. ¿Alguna duda o consulta? Estos son los autores de esas acciones fundamentales que revisaron el tema de análisis de movimientos y la economía de movimientos. ¿Y cuál es la conclusión final? Que el estudio de movimientos en industria médica es una herramienta estratégica que va a permitir o nos va a ayudar para ciertas mejoras. Por ejemplo, optimizar procesos sin comprometer la calidad, reducir errores humanos, cumplir con normativas regulatorias, mejorar, por supuesto, la ergonomía y la seguridad, incrementar la eficiencia en entornos altamente controlados y, tal vez Andrea, que me pueda ayudar con esta última frase. Exacto. Entonces, el estudio de movimientos y la economía de movimientos es un elemento clave de calidad y cumplimiento para mejora, siempre como parte de todos los procesos a nivel regulatorio. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, nada más por favor repasen lo que es los ejemplos que vienen en el sistema, que es el ejemplo del EDM. Lo que vienen son casos, vienen cómo estaba el proceso y cómo estaba anteriormente. En realidad es nada más para leerlos. Si no me equivoco son 4, pero por favor para que los repasen, para que puedan ver cómo se obtienen o cómo se revisan y se entregan, digamos, un resultado de estudio de movimientos. Y cualquier consulta quedo a disposición. Estaremos por el día de hoy. Muchas gracias.
Que pasen una buena noche. Hasta luego.